Gracias a Dios, mis amados hermanos, por este tiempo en que hemos podido adorar a nuestro Dios, y gracias por estos maravillosos himnos que tanto bien hacen a nuestra vida espiritual. Quiero animarles a abrir sus Biblias en Colosenses capítulo 1, versos 9 y 10, y le he puesto por título a este mensaje: Atrévete a andar como es digno del Señor. Atrévete a andar como es digno del Señor. En nuestra iglesia se ha comenzado una serie que es sobre los artículos de orden, sobre lo que descansa nuestra iglesia, es decir, la constitución de nuestra iglesia. Tiene esos artículos de orden, son principios, son verdades extraídas de la palabra de Dios que nosotros como creyentes queremos tener siempre bien presente. Y nuestro pastor Joel ha querido traer estos artículos de orden y refrescarlo en nuestras mentes, porque ellos nos guían cómo nosotros debemos hacer como creyentes. Como ya hemos dicho, estos artículos de orden emanan de la palabra de Dios. Salen estos principios, estas ideas de la palabra de Dios. Y por eso nosotros vamos a estar hablando acerca de cómo nosotros podemos conducirnos dignamente delante del Señor, y vamos a estar usando propiamente este pasaje de Colosenses capítulo 1, versos 9 y 10. Y dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos a orar. Padre, agradecidos por tu infinito amor mostrado en nuestras vidas. Gracias porque cuando nosotros estábamos perdidos, tú tuviste a bien rescatarnos, llamarnos, a hacernos tus hijos. Te alabamos por ello. Y ahora, Padre, te pedimos que tú hables por medio de nosotros, que tu palabra, Señor, pueda llegar a nuestras vidas, pueda llenarla. Oh Dios, tú conoces las personas que están aquí. Tú sabes quiénes son miembros de esta iglesia. Tú sabes quiénes son miembros de otra iglesia. Y tú también sabes quiénes son visitas. Tú sabes, Señor, qué es lo que necesita cada persona aquí. Por eso nosotros te pedimos en este momento que sea tu Espíritu Santo el que hable, Señor. Que sea tu Espíritu el que se mueva, y que sea tu Espíritu el que haga la obra en cada uno de los corazones. Perdona, Señor, nuestros pecados y ayúdanos en este tiempo, porque nosotros somos débiles. Sin ti, Señor, no lo podemos hacer. En el nombre de Cristo, amén. El 11 de septiembre del 2001 fue una de esas fechas que sin duda marcan un antes y un después. Solo hacía 4 días que habíamos llegado Maylén y yo a nuestro primer campo misionero con hockey de 4 meses. Y en aquel lugar extraño escuchamos los gritos y el desafuero de 2 vecinos que festejaban que por fin los Estados Unidos estaban bajo ataque. ¡Qué horror! Temíamos por lo que estábamos oyendo, por la familia, los amigos, por las personas, por lo que vendría. No sabíamos realmente qué estaba sucediendo. Nosotros no teníamos cómo informarnos. Habíamos llegado allí, apenas estábamos acomodando las cosas y el televisor había quedado en La Habana. Pero se oía decir que Nueva York estaba bajo ataque. Ese era el comentario, y como ya dije, muchos se gozaban de esa situación. Eso nos habla a nosotros de quién es realmente el ser humano, de quién es realmente, de qué está hecho realmente el corazón del hombre. El mundo nunca ha sido igual desde ese entonces. Si algo cambió para este país es la certeza del peligro, no solo por el enemigo externo, sino por el enemigo que tenemos dentro. Estamos en peligro, estamos bajo ataque, somos una generación bombardeada, y no con bombas físicas solamente, sino en el mundo espiritual también. Como diría hace algunas semanas el pastor Salvador Gómez Dixon, estamos en la mira, y esta guerra requiere que estemos a la altura de nuestro llamado. Como dijo el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo,
ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Nosotros todos los que estamos aquí somos hijos de Dios, los que somos miembros de esta iglesia. Y si somos hijos de Dios y estamos convencidos de eso, entonces nosotros somos también soldados. Y tenemos que estar preparados para la batalla. Y estamos llamados a agradar a aquel que nos ha llamado. Por eso es que yo quiero que usted se lleve esta idea en su mente. Cada creyente tiene que aceptar el llamado de Dios para andar como es digno del Señor. Cada creyente tiene que aceptar el llamado de Dios para andar como es digno del Señor. Así que somos llamados a eso. Y es una necesidad imperiosa que tú andes como es digno del Señor. Y si eso es una necesidad imperiosa, que tú andes como es digno del Señor, entonces eso requiere que tú le conozcas. Eso requiere que tú tengas un verdadero conocimiento de Dios. Que tú sepas realmente quién es Dios, quién es el Dios en el que tú has creído. Y hay 3 ideas, 3 principios que yo quiero compartir con ustedes que están aquí en esta carta del apóstol Pablo a los Colosenses y también en Efesios. La primera de estas ideas es resaltando la necesidad de conocerle. Es importante que nosotros podamos ver que es necesario conocer realmente a Dios, que es necesario conocer realmente a Cristo. Hay muchas personas que dicen creer en Dios. Hay muchas personas que dicen creer en Cristo, que incluso tienen crucifijos con la imagen de Cristo en su pecho. Pero quiere decirte que eso no es suficiente, que eso no te salva, eso más bien te condena. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Es decir, que Satanás cree en Dios, sabe que Dios existe, que es real, que le ha juzgado. Pero esa fe, ese creer de Él, no es salvador. Y así hay muchas personas que dicen tener una fe, pero una fe que no le garantiza la vida eterna, que no le garantiza la reconciliación con Dios el Padre. Y si esa es tu fe, quiero decirte que es una fe vana. Esa fe no te puede salvar. Tú necesitas una verdadera fe. Si esa es tu fe, tú necesitas una verdadera fe. Una fe que realmente te dé la seguridad de que cuando tus ojos se cierren en esta vida, se abren en la presencia de Dios. Esa es la fe que tú necesitas. La Biblia habla mucho acerca de esa fe, acerca del conocimiento verdadero del Hijo de Dios, que es el que puede traer vida eterna. Y dice nuestro texto en Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. El apóstol Pablo oraba por aquellos creyentes de Colosa. Desde que él oyó hablar de ellos, oraba por ellos y pedía algo, dice, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, Pablo veía que era importante que aquellos creyentes pudieran estar llenos del conocimiento de Dios, del conocimiento de los propósitos de Dios, de la voluntad de Dios para sus vidas. Y eso es importante. Pero sin embargo, en nuestras iglesias muchas veces hay personas que están ahí, que son miembros de la iglesia y que pueden tener cierto conocimiento intelectual, pero que realmente no son salvas. Y esto lo decimos con tristeza. Y hay muchas personas que no son de la iglesia y están en la misma condición y piensan que sí son salvas, quiero decirle. Piensan que sí son creyentes, pero están perdidos. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por tanto, es necesario que nosotros tengamos claro si realmente conocemos a Cristo como nuestro verdadero Salvador.
o si no le conocemos de esa manera. Eso es importante que nosotros podamos tener eso claro en nuestras mentes. Dice aquí, pensando en esto de la palabra conocer, es un término griego que no solo alude a un conocimiento intelectual, fíjese, es más que eso, es más que un conocimiento intelectual. Implica una relación de amor íntima y profunda. No es sencillamente que usted diga, no, yo conozco ciertas verdades de las Escrituras. Eso usted tiene que conocerlo. Pero la palabra implica más que eso. La palabra conocer implica más que eso. Dice que es una relación de amor íntima y profunda. El diccionario Vine dice lo siguiente: este verbo se usa para expresar el pensamiento de relación o unión como entre hombre y mujer. Y ahí pudiéramos leer Mateo 1:25. Dice que José no conoció a María de una manera íntima hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Así que cuando nosotros pensamos en conocer a Dios, tenemos que estar pensando no solamente en tener un conocimiento de las verdades bíblicas, sino una relación, una unión profunda con Dios. Ese es el verdadero conocimiento. Ahora, dice la Biblia en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que la vida eterna está en ese conocimiento profundo, en esa unión profunda con el Hijo de Dios. Dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahí está el conocimiento que te puede dar la vida. Recuerda, es más que un conocimiento intelectual. Va más allá que eso. Ahora, tal conocimiento se obtiene no por una mera actividad intelectual, sino por la operación del Espíritu Santo, como consecuencia de haber recibido a Cristo, como consecuencia de haber creído en Cristo. El pasaje que nosotros hemos citado de Colosenses 1:9 dice: pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Hay que conocer a Dios, pero debe ser un conocimiento que implica una unión profunda, una unión verdaderamente íntima con Dios. Dice aquí, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría es la habilidad de extraer principios espirituales, que cuando usted lea la Biblia, usted pueda ver qué es lo que Dios le está diciendo a usted. Y la inteligencia es la comprensión para entender y aplicar esos principios que usted ha extraído de las Escrituras. Es poder aplicar eso, es poder hacer suyo esos principios, es tener en cuenta esos principios, porque a veces se lee la Biblia y después usted no sabe qué fue lo que leyó. O usted no vio ninguna verdad, ninguna enseñanza de la cual apropiarse. Eso es una lectura vana de las Escrituras. Cuando nosotros leemos las Escrituras, tenemos que ver qué es lo que Dios nos está diciendo, qué es lo que Dios nos está transmitiendo, nos está enseñando, para que ese conocimiento de Dios también pueda ser puesto en práctica en nuestras vidas, como nosotros vamos a estar viendo en un momento. Este conocimiento afecta las emociones, el intelecto, la voluntad, todo lo que el hombre es. Eso es importante. Este conocimiento del que nosotros estamos hablando afecta a todo en nuestras vidas. Las emociones, la voluntad, el intelecto. Todo nuestro ser es afectado por el conocer verdaderamente a Dios, por el conocer a Cristo, por el saber cuál es su voluntad revelada en las Escrituras. Y ese conocimiento, si afecta a todo, entonces va a hacer que nosotros como creyentes podamos vivir una vida diferente, una vida digna de Dios. Que nosotros podamos tener una piedad verdaderamente práctica, que se pueda mostrar al mundo. El conocimiento es básico y es antes que la conducta
y Dios ha tenido la iniciativa y ha querido revelarse. Es decir, que la base para que usted pueda tener una conducta que sea digna del Señor es que usted le conozca de una manera salvadora, pero que usted conozca también su voluntad para su vida. A veces las personas quieren hacerlo al revés. Quieren vivir y se ponen leyes y se ponen normas y no han conocido al Señor. Y entonces quieren vivir la vida cristiana. Es imposible. Usted, para vivir la vida cristiana, usted primero tiene que conocerle verdaderamente a Él. Tiene que haber experimentado el poder de su resurrección. Tiene que haber muerto con Cristo. Si usted no ha muerto con Cristo, entonces usted no puede tampoco vivir para Cristo. Así que la base de la conducta es el conocimiento de la verdad de Dios. La base de nuestra conducta como cristianos es el conocimiento de la verdad de Dios. El proceder del cristiano ha de estar dominado por la palabra de Dios. Recuerde eso, mis hermanos, en el trabajo, en el palmetto, en Facebook, donde quiera que usted esté. Y esa verdad es para ustedes y es para mí también. Tiene que estar dominado por la verdad de la palabra de Dios. El conocimiento de Dios en nuestras vidas controla y regula nuestra conducta. Por eso es importante entonces conocerle plenamente. Por eso es importante conocerle realmente. Y no estar viviendo creyendo que somos algo que realmente no somos. Creyendo que conocemos algo o a alguien que realmente nosotros no conocemos. Cristianos, nosotros necesitamos volver a la palabra de Dios. Nosotros necesitamos profundizar en las Escrituras. Dejar el tiempo de otras cosas, de otras actividades que no son tan importantes. Y dedicar tiempo al estudio de la palabra de Dios para poder conocerle y conocer su voluntad, que es lo que va a hacer bien a nuestras vidas y es lo que va a hacer que también nosotros podamos tener un andar digno del Señor en este mundo de corrupción. Es lo que va a hacer que nosotros podamos brillar en medio de tanta contaminación. Es lo que va a hacer que nosotros podamos mantenernos en pie, aun cuando todos los que nos rodean estén contra nosotros. Pero como estamos arraigados al Señor, como le conocemos bien a Él y conocemos su voluntad, entonces vamos a poder, con la ayuda de Dios, vamos a poder dar el paso al frente y mantenernos firmes a nuestro principio. Ahora, el conocimiento debe convertirse en algo aplicable en nuestras vidas. No es llenarse de conocimiento y llenarse y nada. Hay muchas personas así. Pero de eso no es que habla la Biblia. La Biblia habla de conocerle, pero de llenarnos del conocimiento de Dios habla las Escrituras y el mismo Colosenses. En Colosenses 3 se habla de eso, pero para que también nosotros actuemos en consecuencia a ese conocimiento. Dice la Biblia en el Salmo 119:9: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La forma de nosotros vivir una vida diferente es por la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con conocer tu palabra y vivirla, es lo que está diciendo. Y en mi corazón he guardado tus dichos, tus verdades, tus enseñanzas, para no pecar contra ti. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú conoces la palabra de Dios y viene el pecado, viene la tentación, Dios por su Espíritu trae su palabra y te ayuda para que tú puedas hacer frente a cualquier situación. Porque tú estás en Cristo y tú estás dependiendo de Él. Pero si tú no estás en el Señor o tú tienes una vida espiritual floja, raquítica, puede ser que eso no suceda y que tú seas presa del maligno. Dios ha querido revelarse en sus propósitos, en sus propios términos. Dice el Salmo 145:3: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable.
Dios es majestuoso, mis hermanos. Nosotros podemos tener un conocimiento de Dios, pero nuestro conocimiento de Dios no va a ser exhaustivo. Es decir, nosotros no podemos conocer a Dios en todo lo que Él es. Solo podemos conocerle en lo que Él nos ha revelado en su palabra y con la ayuda de su Espíritu. Porque nuestro Dios es un Dios majestuoso. Dios es grande y es maravilloso, pero podemos conocerle de esa manera, teniendo en cuenta lo que Él nos dice aquí en las Escrituras. Dice la palabra de Dios en Jeremías 9:23 al 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si hay algo en lo que nosotros debemos ocuparnos realmente, es en entender y conocer a Dios. Conocer que Él es Jehová, que dice que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. Así que si en algo debemos ocuparnos es en llenarnos de ese conocimiento de Dios, en conocer bien quién es nuestro Dios y cuánto poder hay en nuestro Dios, que está sobre toda la creación, porque Él es el creador del universo. Es ver su misericordia, ver su justicia, ver su juicio en toda la tierra. Dice, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros le conozcamos, según lo que dice las Escrituras. Si hay cosas de Dios que no están aquí, bueno, esas Dios nos ha querido revelárnoslas. Pero las cosas que están aquí y que están con claridad, es bueno que nosotros podamos saberlas, podamos comprenderlas. El raquitismo del cristianismo de nuestro día está dado propiamente por eso, por su poco interés por la palabra. No se valora la instrucción pública. No se valora. No se valora la instrucción en el hogar. Y todo eso hace que nuestras vidas estén raquíticas. Nosotros tenemos que tomar esto con seriedad. Si nosotros queremos verdaderamente andar digno del Señor, brillar en esta ciudad, si esta iglesia quiere verdaderamente impactar esta ciudad con el Evangelio de Jesucristo, entonces nosotros tenemos que enfocarnos en esta verdad de conocer verdaderamente a Dios y vivir para su gloria. Y esta va a ser también la forma en que esta iglesia, nosotros podamos poner el nombre de esta iglesia en alto. No para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. Que esta iglesia pueda ser conocida como una iglesia fiel delante de Dios. Como una iglesia bíblica. Como una iglesia seria donde se anuncian verdaderamente las Escrituras. Donde se predica el Evangelio de la gracia de Dios. Pero nosotros tenemos que vivir lo que dice las Escrituras. Y ese es el llamado para cada miembro de esta iglesia. Eso no es para el pastor, eso no es para los diáconos, eso no es para los líderes, no es para algunas personas. Eso es para todos. Es para el pastor, para los diáconos, para los líderes, para cada miembro de esta iglesia. Porque esa es la palabra de Dios que Él nos ha dado a todos nosotros. Dice Efesios 1:19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Dice que el poder de Dios es grande. Dice la supereminente grandeza de su poder. Así que el poder de Dios no es un poder limitado. Es un poder grande. Dice, para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza.
Entonces nosotros, si estamos verdaderamente unidos a Cristo, si estamos verdaderamente unidos a la vid, nosotros podemos llevar frutos. Nosotros podemos mostrar buenas obras. ¿Por qué? Porque estamos injertados en el tronco, porque estamos unidos a Cristo. Y el poder de Dios, que es grande, dice, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Ese poder es el que opera, es el que nos rescató a nosotros cuando andábamos perdidos. Es el que nos ha hecho parte de la familia de Dios. Es ese poder, porque no ha sido por nosotros, porque nosotros quisimos, nosotros no queremos. Humanamente nosotros no queremos saber de Dios. Queremos hacer todo lo que es contrario a Dios. Si estamos aquí es porque Él ha obrado. Si somos salvos es porque Él ha obrado nuestra salvación. Nos ha mostrado nuestros pecados y nos ha rescatado. Pero es por Él, no es por ti. Ahora, si su poder es grande, que levantó a Jesús de los muertos, ¿cómo hay creyentes que dicen que no podemos vivir para su gloria? ¿Cómo hay creyentes que dicen que no podemos vivir para su gloria, que no podemos andar dignamente? Y se ponen a inventar entonces interpretaciones teológicas para poder sostener sus principios. Y aquí dice que el poder de Dios es inmenso en los que creen. Y es para que nosotros, hermanos, podamos vivir, no en nuestra fuerza, no por nosotros, fíjese, es por el poder de Dios en nosotros. Su espíritu mora en nosotros. Y por su espíritu entonces nosotros podemos caminar a la luz de Dios y podemos vivir para su gloria. ¿Cómo no andar diferente al mundo si el Espíritu de Dios mora en nosotros? ¿Será que su poder es insuficiente? ¿Será que realmente Dios entonces no tiene el poder? ¿O será que somos cristianos de nombre, pero no hemos creído verdaderamente en Cristo? Yo creo que es eso, último. Porque Dios sigue siendo un Dios de poder. Si hay un problema no es en Dios, es en nosotros. Que no tomamos en cuenta a Dios ni a su voluntad. Que tenemos un conocimiento muy pequeño acerca de nuestro Dios. Por nuestro descuido de las Escrituras. Por nuestro descuido de no apropiarnos de las enseñanzas que oímos aquí. Y eso entonces nos hace que vivamos una vida pobre. Nuestro problema, dice la Biblia en Hebreos 5, 11 al 12, acerca de esto tenemos muchas cosas que decir y difíciles de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Somos tardos para oír. Nosotros no queremos prestar atención a lo que Dios nos está diciendo. No queremos oír la voz de Dios. Queremos oír nuestra propia voz. Queremos hacer nuestra propia voluntad. Por nuestro pecado, por nuestra arrogancia, nos creemos nosotros mejores que Dios. Y ahí entonces están las consecuencias de nuestra pobreza espiritual. De ahí viene nuestra pobreza espiritual. Dice, la palabra dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. No se puede dar el alimento sólido porque estamos como recién nacidos. A un niño recién nacido solo se le da la leche materna. Y si la madre no puede amamantarlo, entonces alguna leche especial que hayan para ellos. Pero usted no le da frijoles, no le da carne de res, un bistec. No puede. Cuando ya tiene unos meses, 6, 7, 9 meses, entonces usted empieza a introducirle otras cosas poco a poco. Pero nosotros no. Estamos muchas veces preparados para recibir la palabra de Dios en su totalidad.
Y entonces hay que estarnos enseñando las cosas rudimentarias, elementales de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra de Dios. La segunda idea que quiero compartir con ustedes, comprendiendo las implicaciones de conocer a Dios. Hay implicaciones serias cuando nosotros conocemos a Dios. Y dice Colosenses 1, verso 10, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El conocimiento no es un fin en sí mismo. Fíjese, no es un fin en sí mismo. No es llenarse de conocimiento por llenarse. Cuando usted no hace uso sabio del conocimiento, se torna mal. Dice la Biblia que el conocimiento envanece. Si nosotros no le damos el uso a ese conocimiento correcto, nos puede llevar a vanidad. Hay quienes se creen superiores a los demás porque tienen cierto conocimiento. Pero es nada más conocimiento intelectual. En el caso de nosotros los cristianos, tenemos que conocer, sí, intelectualmente lo que dice las Escrituras, hay que conocer. Pero ese conocimiento no se puede quedar ahí, mire, aquí nada más. Tiene que bajar por el cuerpo y empezar a manifestarse. Si yo era ladrón antes de conocer a Cristo, ya yo no soy ladrón, porque la Biblia dice que no. No robarás. Si yo era mentiroso, ya yo no voy a ser mentiroso. Porque las Escrituras me hablan acerca de eso. Y yo quiero agradar a Dios. Y yo fui comprado y Él perdonó todos mis pecados. Y Él, por su poder, me va a mostrar esas realidades a mi vida. Y va a hacer que yo, que he sido lavado en la sangre de Cristo, también camine de forma que su nombre pueda ser glorificado. Así que hay muchos que saben de Biblia, pero que realmente no han conocido de Dios todavía. Porque no es solo conocimiento, recuerde, es unidad con Cristo. Es conocimiento más unidad con Cristo. Y eso es lo que nos hace entonces que nosotros podamos proyectar una vida diferente. Eso es lo que hace que se puedan ver las implicaciones de alguien que verdaderamente es salvo. Así que, ¿para qué conocerle? Es importante conocerle para que nosotros podamos tener un andar digno. Nadie que tuvo un encuentro genuino con Jesús siguió siendo igual. Y eso nosotros lo vemos en las Escrituras. Por ejemplo, hoy se leía en la lectura continuada sobre el joven rico que vino a Jesús. Y este joven, ¿cómo vino? Vino en sus propios términos. No conocía a Jesús. No vio su grandeza. Y su pregunta nos revela realmente lo que había ahí en su corazón. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Dice Reina Valera del 60. Pero si leemos la versión internacional dice, qué bien, qué bien, qué obra haré para heredar la vida eterna. Este joven traía su arrogancia. Vino en sus fuerzas, por su brazo. Dime qué hago. Déjame saber lo que yo puedo hacer para también tener esa vida eterna. No puedes hacer nada para tener la vida eterna. Es por gracia. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Jesús le metió el dedo en la llaga a este hombre enseguidita. Porque él vino diciendo que él era bueno, que todo eso lo había guardado de su juventud. Y Jesús le dijo, una sola cosita te falta. Fíjese. Porque ahí ese era su Dios. Una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, tus riquezas. Dásela a los pobres, distribúyela entre los pobres y ven y sígueme y tendrás tesoro en el cielo. Bajó la cabeza y se fue muy triste. Su amor, su corazón está en las riquezas. Como dice las Escrituras, donde estuviere vuestro tesoro, allí estará tu corazón. Su corazón, su Dios, eran sus tesoros, era su riqueza. Y él no había guardado nada desde su juventud. Porque el primer mandamiento lo tenía violado completamente. El primer mandamiento de amar a Dios, de que Dios sea lo primero, ya ahí Jesús enseguida le puso ahí para que él viera que no era así como él estaba diciendo. Este
joven no conoció. Este rico no conoció porque estaba enfocado en las riquezas. Ahora podemos ver otro ejemplo. Pudiéramos pensar en Saulo de Tarso, este hombre que era un perseguidor de la iglesia, que metía preso a los cristianos, que estuvo allí también cuando mataban cristianos y aprobó, por ejemplo, en la muerte de Esteban. Sin embargo, el Señor se le apareció y él le dijo: Señor, ¿quién eres? Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y dice la Escritura: mas él, temblando y temeroso, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Diferente a este hombre. ¿Qué yo puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué obra yo puedo hacer? Yo lo he hecho todo, pero bueno, dime algo más que debo hacer. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Como el carcelero de Filipo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, porque tu casa también creyó. Como si leemos todo el pasaje, lo dice, que los de su casa también creyeron y se bautizaron. Pero es creer. Es verdadera fe en Cristo, en que Él es el Salvador. Y esa verdadera fe te da la vida eterna. Y también por esa unión con Cristo, tú puedes vivir entonces para su gloria. Pero es por Él, no es por ti, es por Él. Y eso es algo que no podemos perder nosotros de vista en ningún momento. Andar como es digno del Señor es andar bajo su nombre, bajo su autoridad, bajo su dirección. Es obedecerle. Eso es un andar digno del Señor. Entonces, si nosotros somos cristianos, debemos saber que hay una autoridad sobre nosotros. Y es la autoridad de Dios. Es el Señor Jesucristo, que este pasaje que yo estoy exponiendo, si lo leemos completo, dice que Él es la cabeza de la iglesia. Él es la autoridad de la iglesia. Él es el que manda en la iglesia. Nosotros no podemos inventar aquí lo que hay que hacer. Nosotros tenemos solamente que hacer y hablar lo que Él dice ahí en su palabra. Porque hoy en día hay iglesias que para que se llenen hay que decir lo que las personas quieren oír. Si tú dices algo, se van. Y si no ofrendan. Y miren, nosotros les respetamos como personas. Pero nosotros estamos aquí para enseñar únicamente la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice una cosa, eso es lo que es. Si a ti no te gusta, nos da tristeza, nos da pena que no te quedes entre nosotros. Pero nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso es lo que hay que decir, lo que dice Dios en su palabra. Nosotros no nos podemos condicionar por las personas. Nosotros estamos condicionados por Dios, por su palabra. Y solo eso es lo que nosotros debemos anunciar y decir. Así que el andar digno del Señor es andar bajo su autoridad. Él es el que nos dice cómo debemos conducirnos nosotros como cristianos. Porque hoy en día hay, pudiéramos decir, cristianos de primera, cristianos de segunda, cristianos de tercera, y por ahí pudiéramos inventar una serie de categorías de cristianos. Pero eso no es bíblico. Dios quiere que todos andemos para su gloria, dignamente. Que todos andemos en obediencia. Eso es lo que Dios quiere. Dice la palabra de Dios en Filipenses 3:10. Pensando ahí en el apóstol Pablo, que fue transformado. Este hombre era un hombre famoso, era un hombre bien preparado, era un hombre que tenía una posición bien importante. Pero dice que todo lo tuvo por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, su Señor. Toda esa gloria, toda esa pompa humana, todos esos títulos, toda su posición en el tiempo en que él vivió, lo tuvo todo por basura. Dice, por conocer verdaderamente a Cristo Jesús, su Señor, aquel que perdonó sus pecados, aquel que le rescató de las tinieblas, tuvo todo lo demás por basura, por seguir a ese Cristo. Tú y yo debemos hacer lo mismo, mis hermanos.
Tenemos que tenerlo todo por basura, por obedecer solamente a Cristo Jesús nuestro Señor, por conocerle a Él más íntimamente. Estamos llamados por su palabra a eso. Dice el texto, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Conocerle y el poder de su resurrección. Si tú no has conocido al Señor y no has conocido el poder de su resurrección, tú no eres creyente. No eres creyente. No te engañes. Necesitamos conocer verdaderamente el poder que levantó a Cristo de los muertos. Ese es el poder que te da vida eterna a ti también. Porque tú estás muerto, dice las Escrituras, en tus delitos y pecados. Y solo Él puede quitar tus pecados, puede blanquear tu vida y reconciliarte con el Padre. Por eso tú tienes que venir a través de la obra perfecta de Cristo allí en la cruz del Calvario. Nadie puede ser salvado de otra manera, únicamente por la obra de Cristo en la cruz, únicamente a través del Evangelio, muerte de Cristo y resurrección de Cristo. Sin ese mensaje, tú no lo crees. 100% tú estás perdido. Tú vas rumbo a la condenación. Tú necesitas venir a Cristo. Tú necesitas acercarte a Él. Tú necesitas oír la voz de las Escrituras que dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Tú necesitas a Cristo. No importa de qué iglesia tú seas. No importa cuál tradición tú tengas. No importa qué conocimiento, qué fe tú tengas. Si tú no has sido verdaderamente redimido por Cristo, tú entonces estás perdido y le necesitas. Dice la Biblia en 2 de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué texto? ¿Qué texto de las Escrituras? Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, la vida eterna y a la piedad, la vida que nosotros vamos a vivir aquí. Una vida de piedad, una vida de obediencia, de santidad a Dios. Dice, todas esas cosas nos han sido dadas. Nos han sido dadas por su divino poder. Eso viene de Dios. El que tú quieras caminar en obediencia a Cristo, eso viene de Dios. Porque tú has sido redimido. Tú has entendido el Evangelio y ahora quieres vivir para Él. Nos han sido dadas por su divino poder, dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mediante el conocimiento de Cristo Jesús. Por ese conocimiento verdadero de Él es que tú has recibido el deseo, el anhelo de caminar con Él, de vivir para Él, de ir contra la corriente. Porque este caminar es contra la corriente, quiero decírselo. Donde quiera que usted se mueva, usted va contra la corriente. Todo el mundo va en contra de usted. Pero solo usted puede caminar ahí, por Él, por su poder, por su gracia sosteniéndole en cada momento de la vida. Andar como es digno del Señor es andar coherente con la realidad del pecado. Nosotros debemos ser coherentes con esto. El pecado es real. Nosotros estamos en Cristo y no quisiéramos pecar. Pero queda el pecado remanente en nuestras vidas. Y nosotros muchas veces fallamos. Continuamente fallamos. Pero confesar el pecado es el camino para andar dignamente delante de Dios. Porque el creyente cuando peca se duele, se entristece. Y quiere volver a intentarlo. El que no es creyente, sencillamente se deleita en el pecado. No le importa el pecado. Lo toma de una manera muy superficial. No ha entendido que ha ofendido a Dios. Es un religioso. Piensa que haciendo algunas cosas quizás eso ya se puede resolver.
Miren lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Es decir, que si yo digo ahora aquí, yo no he pecado nunca más, dice la Biblia, dice, yo me he engañado a mí mismo. Y la verdad no está en nosotros. Sigue diciendo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, que el creyente cuando falla, tiene que confesar su pecado, tiene que arrepentirse de su pecado. Y Dios es fiel y justo y Dios le va a perdonar sus pecados y le limpia, dice limpiarnos de toda maldad. Usted está limpio porque usted ha usado los recursos que Dios ha establecido para andar dignamente delante de Él. Y sigue diciendo el texto, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Es decir, no solo me estoy engañando a mí mismo, sino que ahora dice algo más, una implicación más grande todavía. Estoy diciendo entonces que Dios es un mentiroso. Le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Realmente entonces, estoy diciendo que Dios es mentiroso, pero aparte de eso estoy demostrando una ignorancia tremenda de las Escrituras. Según tú concibas la realidad del pecado, así afectará tu relación con la verdad. Tu relación con el pecado determina tu relación con la verdad. Ahora, es andar coherente con su palabra. Un andar digno es andar coherente con su palabra. Dice la Biblia en Juan 2, 4 al 6, el que dice, yo le conozco y guarda sus mandamientos, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Si alguien no siente nada por querer obedecer a Dios, es un mentiroso. La verdad no está en él. Sigue diciendo, pero el que guarda su palabra, nosotros sabemos que no podemos guardarla perfectamente. Por eso ahí en Primera de Juan, cuando él escribe esta carta, el primer capítulo, habla de la comunión con el Padre y con el Hijo. Y dice quién es Dios, que Dios es luz, es decir, en Dios no hay pecado. Pero después dice que si nosotros pecamos, debemos confesar nuestros pecados. Que si no, entonces somos mentirosos, que fue lo que yo leí hace un momento. Pon eso como base, porque después va a hablar de seguir viviendo la vida cristiana. Pero ya te dijo, mira, en esta vida está el pecado remanente en ti. Y eso va a generar que hayan caídas. Pero esto es lo que tú tienes que hacer, confesar, y eso te permite andar en el camino de la santidad. Esto tenemos que hacerlo nosotros con seriedad. Dice, pero el que guarda su palabra en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Es decir, que si tú estás unido a Cristo, tú tienes que estar siguiendo sus pisadas. Tú debes andar como Él anduvo. No perfectamente, pero sí sinceramente. Y cuando tu imperfección se sale a flote, confiesa tu pecado y arrepiéntete y continúa caminando con tu mirada en Cristo. Porque en la medida en que nosotros contemplamos a Cristo, nosotros somos transformados de gloria en gloria. En la medida en que nosotros nos adentramos en Cristo, que nosotros conocemos a Cristo, hay cambio y transformación en nuestras vidas. Dice la Biblia en 1 Corintios 15:34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Dice que algunos no conocen a Dios. Por eso nosotros tenemos que estar alertas. Dice aquí, velad debidamente y no pequéis. Hay un llamado a nosotros a vivir en santidad delante de Dios. Pero dice que hay algunos que no conocen a Dios. Y dice, para vergüenza vuestra lo digo. No podemos perder de vista ese pasaje. En la versión de las Américas dice, sean sobrios como convienen y dejen de pecar. Dejen de pecar. Ese es el llamado que nosotros tenemos en las Escrituras. Dios no quiere que nosotros nos deleitemos en el pecado,
Dios no quiere eso. Es andar coherentemente con sus atributos morales. ¿Qué mandamientos hay que guardar? La ley moral. Si alguien rechaza los mandamientos, rechaza a Cristo. Si alguien se apega a los mandamientos, lo está considerando a Él. Entonces, nosotros tenemos que mirar a los mandamientos. Los teólogos hablan del uso triple de la ley. El uso evangélico, porque la ley hay que predicar el pecado, que nosotros hemos violado la ley, y ese es el uso evangélico de la ley. Pero está el uso civil, las leyes que rigen nuestras naciones, todas emanan de la palabra de Dios. Ese podemos decir que es el uso civil. Pero también está el uso que nosotros debemos hacer de la ley como nuestra norma de vida, donde nosotros tenemos que mirar. Y esto no es contrario al Evangelio, porque hay algunos que dicen que es contrario al Evangelio. No es contrario al Evangelio, porque nosotros no miramos a esa ley para salvarnos por ella. Nosotros no miramos a ella para salvarnos. Ya alguien obedeció perfectamente esa ley, y esa obediencia ha sido puesta a nuestro favor. Pero sí miramos a ella como un bastón para nosotros conducirnos en este mundo. Porque la ley es buena siempre y cuando se use legítimamente. Si nosotros la usamos para salvarnos, estamos perdidos. Porque hay que obedecerla desde que usted nace hasta que usted se muere. Y eso ninguno de nosotros lo puede hacer. Solo lo hizo uno, Cristo Jesús. Y lo hizo por nosotros. Su obediencia es puesta a nuestro favor. Pero nosotros queremos andar en esa ley, en agradecimiento a la obra que Dios ha hecho en nuestro favor. Así que lo hacemos por agradecimiento y lo hacemos por amor al Señor, pero nunca como un medio de salvación. Andar como es digno del Señor está dentro de todo un cuadro muy bello y pintoresco. En el contexto se entrelazan tres ideas de forma asombrosa: lo que Él es, lo que ha sido hecho por medio de Él y lo que somos en Él. Ahí, si vemos lo que Él es la imagen del Dios invisible, dice Colosenses, el primogénito de toda la creación. Él es antes de todas las cosas. En Él habita toda la plenitud. Él es Dios. Lo que ha sido hecho por medio de Él, en Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas por Él subsisten. Por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y lo que nosotros somos en Él, entonces, en Él somos reconciliados. En Cristo somos reconciliados en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esa es la iglesia que Dios quiere. Y esa es la iglesia que aquí nosotros queremos que tenga presente estas verdades que están en la Biblia y que están también plasmadas en nuestra declaración, nuestros artículos de orden. Son verdades que están en las Escrituras. Andar coherentemente con sus propósitos. Tenemos que hacer eso. Dice, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Tenemos nosotros que ser fortalecidos por Él. Y sostenidos por su poder, para ser cristianos pacientes, cristianos resistentes, perseverantes ante las dificultades, ante las pruebas, ante las tentaciones que vienen a nuestras vidas. Pero tenemos que estar en Él, porque dice, fortalecido con todo poder, con su poder. Si tú no estás en Él, tú no puedes. Por eso, tú tienes que estar unido a Cristo, unido a la vid. Tú tienes que tener un conocimiento, como dijimos al principio, no intelectual, sino lo que implica la palabra conocimiento, que tú conoces, claro, intelectualmente, pero es más que eso, es una unión con Cristo, una unión íntima con Él. Eso es lo que te permite entonces caminar. Y esta es la preocupación por la que nuestros artículos de orden nos comprometen como miembros de la Iglesia Bautista Reformada de Miami, al ver con gran seriedad la piedad personal. Eso es lo que enseña este artículo de orden. Que nosotros con toda seriedad podamos ver lo que la Biblia enseña sobre la piedad personal.
Cuando nosotros vemos hoy en día que muchos que se llaman cristianos viven de una manera desordenada, viven de tal forma que tú no puedes identificarlo en el mundo si este es cristiano o no es cristiano. Tú no puedes señalarlo y decir, no, déjame entresacarlo, este es cristiano y este también, pero todos los demás no son. No puede, ¿por qué? Porque usted no ve nada de piedad cristiana o piedad personal. Usted no ve una vida transformada, usted no ve un andar digno del Señor. Nuestro artículo de orden, quiero leérselo. Dice así: afirmando que a cada miembro de esta iglesia se le exige rendir en su vida diaria la obediencia a todos los preceptos morales establecidos en la palabra de Dios. Mateo 28:20, que ahí dice, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La palabra dice que hay que enseñar todas las cosas que han sido mandadas. Todas, es todas. Sigue diciendo nuestro artículo, de tal manera que su andar sea digno del Señor, para que su nombre, el nombre de Dios y la palabra no sean blasfemados, sino que más bien su vida y palabra fluyan a través de nosotros. Entonces, cuando nosotros nos conducimos en el mundo, la vida del Señor y su palabra tiene que fluir a través de nosotros. Es decir, que nosotros debemos representar la palabra de Dios. Debemos representarla. Aunque los que están a nuestro alrededor, por muy amigos de nosotros que sean, no lo hagan, nosotros sí debemos hacerlo. Como dicen las resoluciones de Jonathan Edwards. Amar a Dios en primer lugar. Primera resolución. Segunda resolución, ya sea que otros lo hagan o no. Bueno, nosotros también debemos mostrar a Cristo. Primera resolución para nosotros. Debemos mostrar a Cristo donde quiera que nos encontremos. Segunda resolución, ya sea que los que estén a nuestro alrededor lo hagan o no. Aún si hay alguien que es de nuestra iglesia, ahí mismo se quita de nosotros. O hay 2 o 3 más, pero ellos están, tú lo ves que están confusos. Usted no haga lo que ellos están haciendo. Bueno, déjame confundirme yo también con ellos. Déjame yo ponerme como el camaleón. No. Manténgase según lo que dice las Escrituras. Sigue diciendo el artículo de orden, dice, que el buen nombre de la iglesia no sea dañado, sino que más bien sea realzado. Es decir, el nombre de nuestra iglesia, si nosotros andamos dignamente, va a ser realzado. Es decir, esta va a ser una iglesia conocida por ser fiel a Dios, por ser fiel a las Escrituras, por anunciar el evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que debiera hacer toda iglesia? Debiera hacer toda iglesia, sí, pero no es así. Es triste visitar iglesias y ver cómo las iglesias se han diluido, se han apartado de la palabra de Dios. Algunas no pueden ser llamadas iglesia, se llaman así, pero realmente no la podemos nosotros llamar como iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no está allí. Es posible que alguien vea con recelo el hecho de usar palabras tan fuertes como se le exige. Miren, hermanos, no se escandalicen porque tengamos el propósito firme de vivir en obediencia al Señor, y no tan solo en asuntos exteriores, sino con mucho más temor en nuestras vidas íntimas, porque con mucha frecuencia olvidamos que nuestro Dios ve en lo secreto, ama la verdad en lo íntimo, y es allí en el silencio de nuestra intimidad que hace comprender sabiduría. Se nos acaba el tiempo. Rápidamente, el tercer punto, mirando este andar de manera práctica. A la luz de Efesios es notorio cómo el apóstol Pablo desarrolla esta misma idea de Colosenses y la aterriza, de manera que podemos ver la fe como un andar no solo que se distingue del andar del mundo, sino que se aplica para la gloria de Dios. Ahí en Efesios nosotros podemos ver esto, que también lo dice Colosenses. Por ejemplo, habla de andar en unidad, Efesios 4:1-16. Ya yo hablé propiamente de esto, de que nosotros como iglesia debemos andar en unidad. Pero esto es sumamente importante. Si hay algo que no nos permite andar dignamente delante de Dios, es propiamente que nosotros estemos desunidos. Porque esto enfanga. Cuando hay una iglesia dividida, eso enfanga el nombre de Dios y el nombre de la iglesia. Una iglesia donde la gente está dividida, donde se odian, donde no se hablan. Eso es destructivo para esa iglesia. Destructivo para esa iglesia. Por tanto, eso enfanga el nombre de Dios. No le da la gloria a Dios.
Pero no solo eso, destruye el nombre de esta propia iglesia. ¿Y qué van a decir las personas? Esa iglesia hay muchachos. Ahí eso, cada vez que se reúnen, eso termina como la fiesta del Guatao. Ahí la gente ni se mira. Y son los comentarios. Y eso, dicen, no, yo no voy, muchachos. Y eso dicen que es una perdición lo que hay ahí. No, nosotros necesitamos andar en unidad. En la unidad que Dios provee. Un andar renovado. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente en cuanto a la pasada manera de vivir. Dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Andan en la vanidad de su mente. En lo que ellos quieren, en sus propios deseos. Pero estamos llamados a vivir diferente, a despojarnos de ese viejo hombre, de los deseos del viejo hombre y vivir una vida diferente. Vivir una vida en Cristo. Pudiéramos decir ahí de las vanidades de nuestra mente, pudiéramos pensar en los videojuegos, pudiéramos pensar en la televisión, pudiéramos pensar en la farándula, en las pasiones, pudiéramos hacer una lista grande de cosas. Y no es que quiero que todas estas cosas sean malas, pero nosotros le damos un lugar a veces a las cosas que la mayoría se convierten en malas. Las pasiones que pueden ser lícitas, pero alimentan la vanidad de la mente. El deporte, la moda, la política, el trabajo, la economía, la superación, las enfermedades, todo lo que tú sobrevaloras, que le atribuye un peso que excede a lo que realmente vale, según Dios. Eso se convierte en una cosa dañina. No es malo ser aficionado a un deporte. A mí me encantan los deportes. Me encanta el béisbol. Me encanta el fútbol. Me gusta el ajedrez. Me gustan casi todos los deportes. Pero esos que mencioné, me encantan. El básquet siempre me encantó. Y antes yo era jugador de todos esos deportes. Pero creyentes que porque hay un juego de béisbol de su equipo en la final, dice, no, yo no voy a la iglesia. O va a la iglesia y dice, ya va a empezar, todavía el pastor no, se va. No ha terminado el pastor, me voy porque yo tengo, eso es más importante que estar escuchando la palabra de Dios. Eso está mal, eso es pecado. Eso está mal, eso no debe estar en nosotros. Eso es cuando una cosa que puede ser buena se convierte en mala. No importa que sea su equipo preferido. Así que nuestras pasiones, nuestros deseos, a veces no son del todo pecaminosos, pero el lugar que nosotros le damos lo convierten en dañino para nuestras vidas. Andar en la vanidad de la mente puede ser desde aspiraciones y pasatiempos infructuosos o aspiraciones que parecen buenas pero no lo son. El viejo hombre está viciado y hará lo que sea por permanecer. El viejo hombre es un vicioso. Y él quiere permanecer. Hay pasiones malignas disfrazadas y otras francamente malignas, es decir, abiertamente. No tienen que ser públicas, solo es necesario que estén ahí en tu intimidad, en tu secreto, para destruirlo todo. Esas páginas de internet, esos pecadillos solapados que te arrastran. Son cosas que dañan nuestras vidas. A lo mejor no lo sabe nadie más, solo tú. No lo sabe a lo mejor tu esposa, no lo sabe tu familia, no lo sabe el pastor de la iglesia, no lo sabe nadie. Pero te están dañando, disculpen, tu vida espiritual. Te están haciendo daño como creyente si es que lo eres. No te están permitiendo vivir a la altura de la obra que Dios ha hecho en tu favor para rescatarte y darte vida. Tú necesitas dejar eso. Hay poder en el Señor para dejar eso. El poder de su resurrección. El Espíritu que Él ha puesto en ti te va a llevar a dejar esos pecados, a abandonarlos totalmente. Dice la Biblia en Proverbios, hijo mío, cesa de escuchar las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Hay enseñanzas, hay cosas que nos hacen divagar. Fíjese, de las razones de sabiduría, de lo que verdaderamente es bueno, de lo que viene de Dios. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer con esas enseñanzas? Cortarlas de raíz,
sacarla de raíz de su vida. Si las novelas a usted le hacen daño, usted no puede seguir exponiéndose a las novelas. A usted le hacen daño. No novela. Vea noticias. Y si las noticias lo alteran, tampoco vea noticias. Hay que nosotros andar con sabiduría y ver qué cosas nosotros nos vamos a apropiar de ellas. Estas cosas muchas veces lo que hacen es daño a nuestra mente. Nos traen algo bueno y no nos permiten dar fruto. Un andar en amor. Como creyentes estamos llamados a andar de esa manera, a amarnos los unos a los otros. Pero dice de la manera que Cristo nos amó. Esa es la forma en que nosotros tenemos que amarnos y perdonarnos. No es cualquier medida, de la forma que Cristo nos amó. Así debemos amarnos los unos a los otros. Estamos llamados a amarnos de esa manera. Así que tenemos por eso que mirar a Cristo y mirar su amor, mirar su obra en la cruz, para yo saber cómo debo amar a mi hermano, para yo saber cómo debo perdonar a mi hermano cuando peque contra mí. Esa es la forma. Un andar de luz. Ahí en Efesios 5, 7 al 14. Dice que no seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En otro tiempo nosotros estábamos en la oscuridad, en el pecado, pero ahora hemos venido a la luz. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es la que lo manifiesta todo. La luz lo manifiesta todo. Entonces, hermanos, nosotros hemos sido llamados a andar como hijos de luz. Porque usted es un creyente, usted está unido a Cristo, usted ha sido redimido por Cristo. Entonces, lo que le queda a usted es proyectar a Cristo. Si es que Él está en usted. Si Él no está en usted, usted no es redimido, usted no puede hacer eso. Pero si usted verdaderamente está en Cristo, entonces usted está llamado a proyectarlo a Él. Un andar sabio, Efesios 5, 15 al 20. Todas las decisiones, las elecciones que tienen que ver con nuestra vida son afectadas por esta verdad. Entonces nosotros tenemos que actuar con sabiduría. Tenemos que andar con sabiduría cuando hay que tomar decisiones, cuando hay que hacer elecciones en nuestras vidas. No podemos hacerlo a la ligera, no lo podemos hacer locamente. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. No olvides, estamos en guerra. Tiempos difíciles requieren soldados valientes. Tiempos difíciles requieren soldados valientes. Dice Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es su identidad en Cristo. Dice, sois eso. Pues, si usted es un creyente, entonces cuando usted salga por esa puerta, recuerde lo que usted es. Y manifieste eso que usted es allá afuera. Cantábamos aquí varios himnos muy buenos, pero cogí una estrofa o parte de una estrofa de uno, el penúltimo creo que fue. Dice, que tu verdad plántala en mi ser y moldéame a tu imagen. Es bueno cantar esas cosas, pero también pedirle al Señor mientras usted canta, Padre, haz esto. Yo quiero que esto sea más y más y más en mí. Que tu verdad sea plantada, esté bien arraigada en mi ser, que yo no me pueda desprender de esa verdad. Y moldéame a tu imagen. Haz que yo pueda mostrar tu imagen allá afuera, aunque el mundo me sea hostil. Dame el valor, dame la valentía para hacerlo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias también por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú la bendigas en nuestros corazones y que tú nos ayudes para que nosotros podamos vivir una vida de piedad. Para que nosotros seamos creyentes, verdaderamente obedientes
a tu palabra, Señor. Que queremos conformarnos, Señor, con lo que tú enseñas, sin ningún tipo de alteración, Padre Santo, sino que estemos dispuestos a aceptar tu verdad, Señor, porque es infalible, porque es para nuestro bien. Ayúdanos, Señor, en medio de este mundo difícil, hostil que nos ha tocado vivir, y ayúdanos a alumbrar, ayúdanos a ser ejemplos, ayúdanos a tener un andar digno de la obra que tú has hecho en nuestro favor ahí en la cruz del Calvario. Padre, permite que nosotros, por donde quiera que caminemos, podamos mostrar que somos tus hijos, que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Perdona nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén.